Hoy les voy a mostrar uno de los remedios naturales más poderosos para mejorar tu salud intestinal, reducir la inflamación y combatir las enfermedades más comunes del tracto digestivo. No solo les contaré los beneficios de sus dos ingredientes principales, sino también los secretos que debes saber para aprovecharlo al máximo y, por supuesto, unos cuidados que debes tener. ¿Qué enfermedades o síntomas ayuda a combatir? Tomarlo todos los días mejora la indigestión, la hinchazón, el exceso de gases, el estreñimiento. Es un remedio natural para los divertículos, el síndrome del intestino permeable, que ya les voy a contar rápidamente qué es, la gastritis, la colitis y hasta la enfermedad de Crohn. Sus ingredientes principales son el apio y el jengibre, pero tiene otros importantísimos que ya les contaré cómo preparar. Fíjense, ¿por qué les recomiendo tomar este jugo todos los días? Por un lado, el apio es rico en nutrientes esenciales, vitamina K, vitamina C, potasio, magnesio, ácido fólico, pero además contiene dos compuestos antioxidantes y antiinflamatorios llamados apigenina y luteolina, que muchos venden como suplementos. Estos principios activos ayudan a reducir la inflamación en todo el tracto digestivo, sobre todo en la pared de estos órganos. Muchos profesionales de la salud ignoran esto, pero ¿por qué todas esas enfermedades y síntomas mejoran tanto con estos ingredientes? Entiendan esto, cuando el intestino está saludable, tiene un revestimiento en su pared que lo torna impermeable a las sustancias tóxicas que tienen que eliminarse con las heces. Ahora, cuando irritamos a este órgano, sea por las porquerías que comemos, los malos hábitos o algunas enfermedades que podamos sufrir, se abren pequeños agujeros o microperforaciones en la pared intestinal, las cuales permiten el paso hacia tu sangre de partículas de comida, pedazos de bacterias, toxinas y otras sustancias de desechos. Esto es el famoso intestino permeable, presente en muchos adultos sin que lo sepan. El intestino permeable genera inflamación en el resto de tu cuerpo. Te hace tener dolores en músculos y articulaciones, sentirte cansado sin motivo aparente y a largo plazo aumenta el riesgo de que se te tapen las arterias y tengas problemas neurológicos como falta de memoria, concentración y baja tolerancia al estrés. Recuerda esto para siempre. Lo que es malo para tus intestinos también lo es para tu corazón y tu cerebro. Y les digo otra cosa, si estás trancado y no evacúas hace más de 1 o 2 días, esto empeora aún más, porque las toxinas intestinales pasan más tiempo dentro de tu cuerpo. Este jugo es una bomba antiinflamatoria. Sus nutrientes esenciales ayudan a regenerar la pared intestinal y al mismo tiempo inhiben o bloquean la inflamación que estos problemas provocan. Además, sus fibras alimentan a las bacterias buenas de tu intestino y, por si fuera poco, el agua que contiene hace que puedas evacuar heces blandas sin dificultad. Ahora, escucha esto. El apio, sobre todo cuando se lo consume crudo o en forma de jugo, contiene unos compuestos llamados pectinas, que cuando se mezclan con el agua forman una especie de gel que sirve para tapizar o recubrir la pared de tu estómago, protegiéndolo de irritantes. Esto es muy bueno para quienes sufren de gastritis crónicas o tienen úlceras. Además, en el intestino, estas pectinas se unen a las sales biliares, enlenteciendo la absorción de grasas. Esto es muy bueno para mantener niveles saludables en sangre de colesterol y triglicéridos. Y atención si tienes diabetes o prediabetes, porque estas pectinas también retrasan la absorción de los azúcares que comemos, mejorando tus niveles de glucosa en sangre. Por eso, también les digo, siempre que algo sea bueno para tus intestinos, también lo es para tu corazón, tu cerebro y tu metabolismo. La luteolina del apio tiene efectos neuroprotectores. Al ser absorbida, viaja hacia tu cerebro, protegiendo tus neuronas y reduciendo la inflamación en este órgano. Por eso, cuando te decimos que algo desinflama tu organismo, no te estamos diciendo que solamente te va a quitar las molestias digestivas.
sino que vas a envejecer menos o más saludablemente, vas a tener mejor los niveles de colesterol y azúcar en sangre, las arterias más limpias, un metabolismo más eficiente y vas a morir menos de infartos y cáncer. Lleva 4 ingredientes principales. El primero son las hojas y tallos verdes. Y agreguen alguna otra hoja verde oscura de su preferencia. A mí me gusta la col rizada y un poco de hinojo, por sus efectos digestivos, pero pueden usar espinaca o alguna otra. El segundo ingrediente es un pedazo de jengibre fresco, del tamaño de un pulgar más o menos. ¿Por qué el jengibre? Sus principios activos estimulan la producción de enzimas digestivas, mejorando aún más los síntomas de hinchazón, indigestión y el estreñimiento. Además, el jengibre tiene propiedades carminativas. Esto quiere decir que relaja los músculos de la pared intestinal, ayudándote a expulsar los gases. El tercer ingrediente es opcional. Yo lo uso para endulzar un poco. Una manzana roja con cáscara o puede ser una pera o un kiwi. El cuarto ingrediente también es opcional. Lo pueden utilizar si desean darle un sabor aún un poco más dulce. Es la canela en polvo. Una cucharadita. Todo esto lo ponen en una licuadora con 1 litro de agua y lo toman sin filtrar, con toda la pulpa. No lo cueles, esto es un grave error que hace que se pierdan muchas de sus propiedades medicinales. Si te sobra pulpa en el vaso, cómela con alguna cuchara. ¿En qué momento del día es mejor tomarlo? Les recomiendo un vaso en ayunas y otro en el medio de la tarde. Pero un vaso por día como mínimo es lo recomendado. Ahora, antes de tomarlo, debes saber esto. ¿Quiénes deben evitarlo? ¿Hay algún riesgo? ¿Y cuáles son los cuidados que debes tener? ¿Es verdad que tomarlo todos los días provoca piedra en los riñones? Esto es falso. De hecho, tomarlo de esta forma y en estas dosis ayuda a limpiar el riñón. El potasio y el magnesio que contiene tienen propiedades diuréticas. Además, el apio es 95% agua, lo cual ayuda a eliminar las toxinas de manera natural y a prevenir la formación de cálculos renales. Por otro lado, no todas las piedras en el riñón son iguales. Si estás en tratamiento para este problema, consulta siempre con tu nefrólogo. Pero, ¿es cierto que tomarlo puede empeorar el hígado graso? Esto también es falso. De hecho, el apio, el jengibre, las cáscaras comestibles y la canela son uno de los alimentos más importantes para limpiar el hígado. Este jugo es ideal para quienes sufren de hígado graso. ¿Y quienes tienen divertículos pueden tomarlo? Claro que sí. Previene y combate a este problema. Incluso a largo plazo reduce el riesgo de cáncer de intestino. Ahora, hay 3 efectos adversos y cuidados que sí debes tener en cuenta antes de tomar este jugo. El primero es la fotosensibilidad. Fíjate, el apio contiene unas sustancias llamadas furanocumarinas. Son unos compuestos químicos que también se encuentran en otras plantas, como el perejil y la lima. En algunas personas que consumen estos alimentos diariamente, la piel puede quedar más sensible al sol, causando enrojecimiento, inflamación y en algunos casos una decoloración de color blanquecino o gris en las áreas que están expuestas a la luz del sol. Es muy raro que esto ocurra, pero es importante que lo sepas. Además, el jugo de apio puede potenciar los efectos de algunos remedios, sobre todo los anticoagulantes como la warfarina. Esto puede aumentar el riesgo de sangrados. También puede interferir con el efecto de otros remedios para la tiroides, por ejemplo, por eso es siempre importante que consultes con tu médico. Y en algunas personas, cuando se lo toma en cantidades excesivas, puede empeorar la flatulencia, la hinchazón o hacerte tener diarrea por el alto contenido de fibras. En esos casos se recomienda reducir la dosis y por supuesto mantener siempre una alimentación variada.